Hola a todos, mi nombre es Eugenia Muro y esta es una pequeña parte de la historia de mi familia. Nuestro apellido proviene de España, de la zona de Aragón, y cuenta con muchas variaciones, como por ejemplo Muro o Murillo. Algunas fuentes dicen que era un apellido noble que fue pasándose de generaciones en generaciones. Pero, ¿cómo llegó este apellido aquí a la Argentina? Bueno, esto creemos que sucedió cuando llegó Julián Muro alcalde. ¿Quién es él y cuál es su historia? ¿Cómo se relaciona con mi familia? Julián Muro Alcalde nació el 17 de febrero de 1890 en la Puebla de la Barca, Álava, País Vasco, en España. La Puebla de la Barca es un municipio español en la provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco. Lleva este nombre debido a que en el pasado se utilizaba una barca o una balsa para cruzar el río Ebro, pero luego fue reemplazado por un puente. ¿Cómo era su vida en España? ¿Cómo era su vida en España? De profesión infante de comercio, según su boleto de llegada a la Argentina. Era labrador, tenía olivos, viñedos. ¿Cuándo llegó a la Argentina? Llegó el 14 de diciembre de 1920 a la ciudad de La Plata. Entre 1860 y 1930 arribaron a la Argentina alrededor de 6 millones de europeos. La mitad de ellos se establecieron de forma definitiva en el país, y como fueron tantos los inmigrantes que llegaron durante esos años, algunos historiadores usan la expresión la gran inmigración. Esta llegada masiva de inmigrantes se produjo en una etapa en la que la Argentina se estaba organizando como país después de la ascensión de la Constitución Nacional de 1853. Él vino solo en el barco, pero conoció allí a Pilar Herrero, quien luego se convertiría en su esposa, con quien se va a casar en 1929. ¿Quedó parte de su familia en España? El resto de su familia quedó en España. En España quedaron sus hermanos, dos hermanos, una mujer que se llamaba Lucinia, y vivía su papá también, don Luis Muro Murillo. ¿Cómo fue su integración social aquí en la Argentina? Vino a radicarse en Olavarría. El abuelo Julián tenía un negocio de fotografía en esa época que él vino, que era en la primera década del 1900, o sea, allá por 1910. Luego se fue con su esposa, doña Pilar Herrero, y se radicó en la ciudad de La Plata. Allí nació mi papá, don José Luis Muro. ¿Quién era Pilar Herrero? Pilar Herrero fue hija de José Manuel Herrero y Antonia Landines. Nació el 12 de octubre de 1893 en Salamanca, Castilla y León, ubicado en España. Ella fue esposa de Julián Muro Alcalde, pero antes tuvo un anterior matrimonio con Florencio Lacanete, con quien tuvo 2 hijos. ¿Cuáles fueron las causas de la gran inmigración? ¿Qué pasó específicamente en España entre los años 1918 y 1923? La guerra desencadenó procesos políticos, económicos y sociales que provocaron situaciones nuevas como la movilización social que permitió la participación ciudadana en la política, el estancamiento de la economía europea, principalmente la de los bandos beligerantes, la influencia de la Revolución Rusa o el aumento de la importancia de los colectivos frente al individualismo. A pesar de que España se mantuvo neutral, la diversidad de acontecimientos que se produjeron entre 1914 y 1918 influyeron notablemente en el desarrollo interno del país, dejando importantes secuelas tras el final del conflicto. ¿Siguen conservando algunos documentos sobre su llegada y su inmigración? Fotos, no creo que haya nada, porque acordate que en el año 80 y en el año 85 hubo una gran inundación en Olavarría. Las inundaciones de 1980 y 1985 en Olavarría fueron eventos graves que afectaron a gran parte de la ciudad. En 1980, una intensa tormenta provocó el desborde del arroyo Tapalqué, inundando numerosos barrios, desplazando familias y dañando viviendas e infraestructuras. En 1985, otra gran inundación tuvo consecuencias similares pero con un mayor impacto. Estos eventos impulsaron obras de infraestructuras y cambiaron la planificación urbana para mitigar futuros desbordes del arroyo y mejorar el drenaje pluvial de la ciudad. Durante una de las 2 inundaciones se perdió el boleto de Julián Muro Alcalde.
En la época, tener un boleto significaba que la persona o tenía una buena economía o que de alguna manera lo había conseguido, ya que mucha gente viajaba ilegalmente.